Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta charla de espiritualidad vamos reflexionando en torno al tema del dolor, ante el dolor, centrándonos siempre en los numerales del diario de Santa Faustina. Y hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 904. Allí Sor Faustina escribe así: durante la meditación oí estas palabras: hija mía, me das la mayor gloria a través de la paciente sumisión a mi voluntad, y te aseguras méritos tan grandes que no alcanzarías ni con ayunos ni con ninguna mortificación. Has de saber, hija mía, que si sometes tu voluntad a la mía, atraes sobre ti mi gran complacencia. Este sacrificio me es agradable y lleno de dulzura. En él tengo complacencia. Él es poderoso. De alguna manera, este numeral y esta vivencia de Sor Faustina nos está mostrando cómo ser poderosos ante Dios. Poderosos ante Dios. Aquel que es todopoderoso, sin embargo, ha querido, por este misterio del sacrificio y la sumisión de la propia voluntad a la voluntad de Dios, darnos un poder especial sobre Él. Sí, Él ha querido así, Él es el todopoderoso, no nosotros, pero Él lo ha querido así. Darnos algo a nosotros que nos da poder sobre Él. A ver, para que me entiendan bien, nunca nadie va a tener poder sobre Dios. Dios es el único todopoderoso. Pero Dios, en su infinita y gran misericordia, gran bondad, ha querido hacer algo que es sumamente maravilloso. Que podamos hacer nosotros algo en esta tierra durante esta vida, por lo cual tengamos poder ante Dios. Si uno ve en el Evangelio también va a encontrar esto. La súplica de aquella mujer de Tiro y Sidón, que insistió hasta el fin, y el Señor le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como pides. El Señor, como ha sido obligado a eso por el infinito amor que Dios mismo le había dado para que esta mujer sea insistente. Pero también aquella pobre mujer del templo, paradójicamente son las mujeres las que tienen este ejemplo, las que dan más ejemplo en el Evangelio, aunque hay también varones, por supuesto. Aquella pobre viuda que en el templo lleva apenas 2 moneditas. La que menos había dado es la que más había conseguido de Dios, porque tenía esto que Sor Faustina refleja en este numeral y que el Señor le dice a Sor Faustina en este numeral: la paciente sumisión a mi voluntad. Si sometes tu voluntad a la mía, traes sobre ti mi gran complacencia. Bueno, un poco del contexto. Sor Faustina incluso estaba internada cuando escribe este numeral, había recibido naranjas que la Madre Superiora le había enviado para que coma y se restablezca, y Sor Faustina había dicho: no, prefiero hacer penitencia con estas naranjas, justamente era tiempo de Cuaresma, voy a hacer penitencia con las naranjas. Y ahí pensó: pero me la manda la Madre Superiora para que las coma. Y ahí entonces dijo: hago mi mortificación, mi penitencia en Cuaresma, según yo quiero y me gusta y me parece conveniente, o hago lo que la Madre Superiora me ha solicitado, comer estas naranjas. Bueno, Sor Faustina se dio cuenta que más bien en la obediencia a su superiora, comiendo las naranjas, por eso no siempre el sacrificio tiene que ver con dolor. Acá Sor Faustina sacrificó su propia voluntad, que quería hacer mortificación, e hizo algo que no le agradaba tanto, que es delicioso a la vez, que era comer las naranjas para obedecer y así someter su voluntad a la de la superiora y por lo tanto a la de Dios, y no estar cumpliendo la propia voluntad. Pongo un ejemplo a veces casero, uno que tiene que ver con la familia. A veces, ¿cuántas veces nos refugiamos en la oración, en la capilla, en la tarea del apostolado, para no cumplir con el deber? Con el deber de esposa, con el deber de esposo, con el deber de padre, de abuelos. Sí, es más lindo hacer lo que a uno le gusta en el apostolado, lo que uno está acostumbrado, donde hay más reconocimiento, donde nos conocen menos tal vez. Pero tengamos conciencia que si uno descuida su deber
de ser buen esposo, de ser buena esposa, buen padre y buen hijo, estando en los momentos importantes de la vida, de aquellos seres queridos aquellos justos que nos reclaman, la justa presencia de una mamá, de un papá en el hogar, tampoco es para estar esclavizado, cada uno sabe lo que es justo y lo que es medido. El otro día me he enterado yo de una persona que justamente por ir a una celebración, sí, litúrgica especial, había dejado de ir a la cena de egresado de su hija. Bueno, y después esa hija no pisó nunca más la iglesia. Entonces, cuidado con el cumplimiento del deber. A veces queremos hacer las cosas que más nos gustan, por más que sean católicas y de apostolado, y descuidamos nuestro deber común y sencillo de estar con el esposo, estar con la esposa, estar con los hijos, mostrar que en la casa hay un amor hogareño, paterno. Deben mostrar el amor de Dios Padre en el hogar. Y por supuesto siempre habrá tiempo para que uno hacer apostolado. Es más, en la familia deben ver que lo que uno hace en la comunidad o en la parroquia, en la actividad pastoral o en los momentos de oración comunitaria, redunda, es decir, refleja un bien a los hijos, al esposo, a la esposa. Si estamos alegres en el apostolado y estamos amargados en el hogar, porque no se hace y no hacen lo que yo quiero, como sí se sucede en el apostolado, sepan que estoy perdiendo el tiempo en el apostolado. No es un verdadero sacrificio agradable a Dios. Acá se trata de agradar a Dios, no hacer lo que a uno le gusta. En el sometimiento de la propia voluntad al deber, a la voluntad de Dios, a lo que Dios me pide, así sea algo agradable o algo desagradable. A Sor Faustina le tocaba en ese momento comer naranjas, pero también le llegó una orden a Sor Faustina unos días después de que ella había rezado la coronilla en torno a un agonizante y había visto cómo su alma se elevaba a Dios y se salvaba, moría con paz y se salvaba gracias al rezo al lado de un moribundo. Sin embargo, Sor Faustina recibe una orden estricta de quedarse en su habitación, en el hospital, y no salir más a estar con los enfermos. Bueno, ¿a qué hizo Sor Faustina? Pero yo tengo la coronilla, la misión de rezar la coronilla. Me voy a ir al lado de los agonizantes. Por más que la superiora no sabe lo que yo recibo de Jesús. No, Sor Faustina hizo exactamente lo que hace un santo. Se sometió su propia voluntad a la voluntad de Dios que venía por medio de la superiora, que tenía ejercicio y potestad de ser obedecida por Sor Faustina. Entonces obedeció, se quedó en su habitación, mortificó lo que a ella le gustaba, querría o le parecía conveniente, en pos de la obediencia al Señor. Y ese sacrificio es lo más agradable ante Dios que se hubiera rezado al lado de un agonizante. El sacrificio de la propia voluntad. Me ha tocado a mí, por ejemplo, en los retiros espirituales que predicamos, en Casa Betania o en otros lugares, a veces personas que convocan a otras personas para hacer otras actividades piadosas. Estamos en meditación, en reflexiones, o a veces comiendo, o a veces en encuentros fraternos, y hay personas que convocan a otras para hacer determinadas oraciones de la propia persona. No, porque hay que rezar, estamos en este retiro, generando división y desobedeciendo aquello que Dios le había pedido, participar en ese retiro. Bueno, hay 1000 maneras con las cuales el amor propio se disfraza de religión para hacernos hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y sin embargo, el crecimiento espiritual pasa por esto: la humilde y paciente sumisión de la propia voluntad a la voluntad de Dios. No hay sacrificio mayor que este. Y eso pasa en la vida cotidiana. Bueno, quisiera irme a hacer esto que me gusta, ver televisión, ver el teléfono. No, pero tengo que cocino rico y con alegría. Tengo que aguantar al esposo, la esposa, los hijos. Yo quisiera hacer otras cosas, pero humilde y pacientemente someto mi voluntad a la voluntad de Dios, que está en atender al nieto, al hijo, al esposo, la esposa, a hacer el trabajo que nos gusta. Tengo que acomodar la casa. Lo haré con alegría y paciencia, por más que a veces no agrade, pero lo haré con alegría, porque eso es el sacrificio agradable a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Cuando lo que agrada a Dios, así me desagrade a mí mismo. Cuando lo que agrada a Dios es fuente de alegría personal, signo de madurez espiritual. Pero si yo sé que a Dios le agrada algo y sin embargo yo voy a hacer lo que a mí me agrada,
Eso no es voluntad de Dios. Por más que después la disfrace de voluntad de Dios. Muchas veces en la vida espiritual estamos por atrás de los propios gustos y no de la voluntad de Dios. Este numeral, Señor, a Sor Faustina la va modelando a una perfecta identificación de ambas voluntades. La voluntad de Sor Faustina es la voluntad de Dios. Es decir, se ha unido a la voluntad de Dios. Ella ya no quiere nada para sí. Lo que quiere que sea según lo que Dios quiere. Y esa es la mayor libertad. Porque cuando queremos lo que Dios quiere, entonces realmente queremos lo que mejor Dios quiere para nosotros. Dios es el que más nos quiere a nosotros. Y por lo tanto lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Cuando unimos nuestra voluntad a la de Dios, estamos haciendo incluso lo mejor para nosotros. Así que ese es el gran misterio. Ese es el alma que se purifica, porque una gran mancha, una gran herrumbre, corrosión, tiene que ver con el amor propio. Esa especie de falsa libertad de querer hacer en cada momento lo que a uno se le ocurre. Bueno, ahí no está la libertad. Ahí no está la felicidad. El mortificado, solo el mortificado es alegre, dice Tomás de Kempis, el libro La imitación de Cristo. Es decir, aquel que mortifica su propia voluntad en razón de hacer la voluntad de Dios. Eso da alegría, porque redunda la alegría de Dios en nosotros. Queridos hermanos, este es el sacrificio agradable a Dios que tenemos que vivir y podemos vivirlo de manera cotidiana, en la tarea, en el trabajo, jubilado, joven, adulto, con tiempo, sin tiempo. Que nuestra voluntad se una a la voluntad de Dios. No hay mayor felicidad que esa. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les voy a impartir ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de huesos del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.